Hoy vamos a abordar un tema que muchas veces se da por sentado, pero que tiene una importancia realmente crítica en tu sistema de seguridad alimentaria y por supuesto también en las auditorías, sobre todo a nivel de seguridad y legalidad del producto. Estamos hablando de la subcontratación de procesos productivos. ¿Qué ocurre realmente cuando enviamos un producto a otro centro, por ejemplo, para una pasteurización, una congelación, un envasado y luego regresa a nuestras instalaciones para terminar su proceso productivo? ¿Estamos cumpliendo realmente los requisitos cuando nosotros subcontratamos ese proceso productivo? Bueno, pues en este episodio te voy a contar qué vamos a considerar por subcontratación, qué documentación y qué controles son imprescindibles para cumplir con la norma y, por supuesto, garantizar la seguridad alimentaria, cómo debemos de evaluar y validar a un proveedor que estamos subcontratando y cómo vamos a evitar, por supuesto, no conformidades más comunes en una auditoría. Hablo de la norma BRC, IFS y sus procesos subcontratados, dándole un enfoque muy habitual, un enfoque muy práctico y que va a ser de gran utilidad. Así que quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marife Montes y estamos en un nuevo episodio, una nueva semana, donde hablamos de requisitos, de herramientas, de trucos, todo para que tu sistema de seguridad alimentaria sea práctico, sea eficaz y le puedas sacar el máximo provecho. Siempre contamos con las normas BRC, IFS, FSC 22000 y, por supuesto, todos los requisitos legislativos. Quiero recordarte que si vas a mi página web, marifemontes.com, vas a poder encontrar todos los episodios de este podcast y que en cada uno de estos episodios vas a poderte descargar los apuntes. Los apuntes es lo mismo que yo te hablo en cada episodio, pero por escrito, para que puedas descargarte el documento en PDF y así tenerlo de guía con el requisito que estamos hablando en cada uno de estos episodios. Así que recuerda, en marifemontes.com vas a tener todos estos contenidos. Y ahora sí, comenzamos con este nuevo episodio. Vamos a comenzar, por supuesto, viendo realmente lo que tanto la norma BRC como la norma IFS nos están interpretando o nos están definiendo qué es una subcontratación, ¿vale? Porque es verdad que no siempre se interpreta correctamente o se nombra correctamente a este proceso o esta parte de nuestro sistema de seguridad alimentaria como realmente la norma no lo quiere interpretar. Vamos a ver, según la norma BRC, un proceso subcontratado es cuando parte de nuestro diagrama de flujo, pero parte de este diagrama de flujo en estas fases intermedias, no fases ni iniciales ni finales. Y ahora te digo, es decir, que parte de nuestro diagrama de flujo no lo está desarrollando o no lo está ejecutando un proveedor. Es decir, cuando parte de nuestro proceso productivo se realiza fuera de nuestras instalaciones con otra empresa. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta a nivel de BRC, porque si el producto no regresa a nuestras instalaciones para que nosotros terminemos de procesarlo, ¿vale? De esta manera, es decir, que este producto que tú has mandado a un proveedor para que se termine de procesar, pero ya desde ese proveedor va a tu cliente, no estaríamos hablando de una subcontrata, sino que ya estaríamos hablando de que le estamos vendiendo a este proveedor un producto, pues digamos, a medio terminar y ese proveedor lo termina y ya se manda al cliente o al destino que esté planificado. Siempre para BRC, siempre tiene que el producto volver a nuestras instalaciones para que podamos considerar que el proceso productivo que nos ha hecho esta empresa tercera, podamos considerarlo una subcontrata dentro de nuestro sistema de producción. Imagínate, nosotros somos, por ejemplo, una industria de frutos secos. Nosotros recibimos el fruto seco, lo secamos, lo limpiamos, lo envasamos, pero hay una determinada gama de productos que van tostados y nosotros pues no tenemos el tostador, con lo cual podemos mandar parte de nuestro producto a una tercera empresa para que lleve a cabo ese tostado, le estamos mandando el producto a granel, no lo devuelve ya tostado también a granel y nosotros continuamos el diagrama de flujo pues ya haciendo una clasificación, un envasado, un etiquetado, etc. Nosotros claramente podemos decir que estamos subcontratando el proceso de tostado. Y en esta subcontrata vamos a ver que la norma BRC nos establece una serie de requisitos que sí o sí nosotros tenemos que cumplir para que ese producto sea incluido dentro de nuestro alcance de certificación. Que no es que nosotros podamos excluirlo, que nosotros realmente, si ya nuestro proceso productivo
está dentro de nuestro alcance y hay una parte que nos la hace un tercero, todo nuestro proceso está incluido o todo nuestro producto está incluido en el alcance y sí o sí nos aplica el tener en consideración dentro de nuestro sistema todos estos requisitos de subcontrata. Ahora nos vamos a la norma IFS porque tiene ligeras diferencias, pero bueno, vamos a ver que son sutiles, pero que bueno, que tenemos que considerarlas porque también incluso cuando nosotros estamos teniendo certificaciones integradas, pues también es verdad que puede diferenciarnos un poco el alcance de certificación porque, bueno, vamos a ver que realmente estos requisitos son distintos. Y lo único que tiene distinto es que para IFS sí que podría incluirse la subcontrata de ese producto. Imagínate el ejemplo anterior que hemos dicho, en el que imagínate que nosotros hemos mandado a tostar una partida de almendras, por ejemplo, y ya le hemos encomendado a este proveedor que ya que está tostando la almendra, ya la envase, la etiquete con nuestra marca y directamente se la envase a nuestro proveedor, se la envíe, perdón, a nuestro proveedor. En este caso, sí que es un proceso subcontratado, independientemente de que es verdad que para IFS puede ser que no regrese a nuestras instalaciones. Pero al final, en definitiva, los requisitos que tiene que cumplir nuestro cliente, nuestro proveedor, perdón, que debe de cumplir y que debemos de integrar en nuestro sistema de seguridad alimentaria con respecto al proceso que estamos subcontratando para IFS y para BRC son prácticamente iguales. La única diferencia es que IFS sí que nos permite que ese producto se termine en las instalaciones de nuestro proveedor y sea expedido a nuestro cliente sin que tenga que pasar por nuestras instalaciones. En definitiva, al final, IFS dice, oye, esto va con tu marca o puede ir con la marca de tu cliente, tú eres responsable de que el producto se termine dentro de una seguridad, de una calidad, de una legalidad, de una autenticidad y tú tienes que ser responsable de que tu proveedor cumpla con todos estos requisitos y tienes que integrarlo dentro de tu sistema, con lo cual realmente no hay diferencias, solo la parte de que regresa o no regresa. Es importante que tengamos en cuenta cuáles serían los requisitos que nosotros tenemos que tener a nivel de documentación que se genera en esta subcontrata y sobre todo el tema de los contratos que debemos de tener y que es imprescindible tener contratos con nuestro proveedor que estamos subcontratando. Si nos vamos a la norma BRC, vemos que los requisitos, las cláusulas concretamente que encontramos en la subcontrata están en el punto 353 y 354, en concreto 354 es toda la subcontrata, aunque la parte de contratación estaría también en la 5.3. Es para que te dirijas a la norma y ahí sepas de qué requisitos estamos hablando en este episodio. Y como digo, bueno, pues es muy importante que nosotros tengamos siempre un contrato firmado. Lo mismo que para el resto de proveedores, quizá, bueno, pues en función de un poco del servicio que contratamos o del producto, no siempre a lo mejor pues tiene que tener un respaldo de contrato. Aquí sí o sí BRC me pide que tengamos, cuando estamos contratando a un proveedor para subcontratarle un proceso productivo, siempre tenemos que tener un contrato. Independientemente de ese contrato financiero que tengamos de pagos y demás que tengamos, bueno, pues con otros departamentos, desde el Departamento de Seguridad Alimentaria tenemos que fijar un contrato y firmar un contrato con este proveedor donde quede claro qué actividad concretamente estamos subcontratando y cuáles van a ser todos los requisitos que le vamos a pedir al proveedor a nivel de seguridad alimentaria, de calidad, legalidad y autenticidad. Y por supuesto en el contrato tiene que quedar perfectamente reflejado cómo vamos a garantizar la trazabilidad del producto desde que ha salido de nuestras instalaciones a que regresa a nuestras instalaciones para que este proveedor nos mantenga la trazabilidad. Si hemos mandado a tostar una almendra, pues imagínate que le hemos mandado a tostar 3 lotes de almendras distintas, pues no tiene que regresar los 3 lotes perfectamente trazados y perfectamente localizados sin mezclar, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy importante que garanticemos también en el contrato todos estos requisitos con respecto a trazabilidad. Como te decía al principio, es importante que sepamos bien la diferencia de una subcontratación porque muy comúnmente encontramos que cuando estamos contratando servicios, y con ello pues te remito al episodio de la semana pasada donde hablábamos de los requisitos clave para los proveedores de servicios, muy comúnmente, como te digo, se considera que cuando estamos contratando servicios, un servicio de una limpieza, de una gestión de plagas, de un mantenimiento, de un laboratorio, muy comúnmente, como te digo, lo estamos hablando como una subcontrata.
pero no es así, ¿vale? La contratación de servicios tiene requisitos distintos y nuevamente te remito al episodio de la semana pasada, donde con este yo intento ya cerrar pues todo con respecto a los proveedores. Hemos visto proveedores de materias primas en un episodio, hace 3-4 episodios que vimos todos los requisitos con respecto a proveedores de materias primas, hemos visto los proveedores de servicios y con este episodio, para cerrar todo el ciclo, pues estamos hablando de los requisitos para los proveedores de subcontrata, es decir, contratación de procesos productivos. Y es justo en lo que estamos hablando en este episodio, como te digo, y justo en lo que debemos de definir claramente lo que es una subcontrata. Imagínate, por ponerte otro ejemplo, que nosotros somos una empresa de, por ejemplo, puré de fruta, que vamos a vender la fruta pasteurizada y estamos subcontratando todo este proceso de pasteurización porque, bueno, pues es una gama de productos nueva y por X motivos, pues quizás no tenemos todavía el equipo de pasteurización y para probar a lo mejor este producto en el mercado hemos decidido subcontratar esta fase que es un poco más compleja, etcétera, ¿no? Y si vemos que ya va bien el producto, pues ya pensaríamos en integrar el proceso productivo de pasteurización. Puede ser un ejemplo, ¿no? Uno de los motivos. Nosotros, cuando estamos describiendo el contrato y en el propio contrato vamos a describir la especificación concreta, ahí es donde vamos a decir, oye, tienes que llevar a cabo una pasteurización con un tiempo y una temperatura, con este tipo de equipos de trabajo, tenemos que garantizar unos límites microbiológicos tras el tratamiento, una forma de identificar el lote para mantener esta trazabilidad, qué condiciones de transporte va a tener de ida y de vuelta este producto, etcétera, ¿no? Es decir, que nosotros debemos de establecer unas especificaciones concretas para que el proveedor que estamos contratando, que estamos subcontratando, cumpla con todas estas especificaciones y quedando reflejada en un documento va a ser mucho más sencillo el poder controlar que se están cumpliendo con estas especificaciones, con lo cual fijaros la importancia de disponer tanto del contrato como de este anexo con las especificaciones propias del proceso productivo que estamos subcontratando, con lo cual no tiene más explicación, no es que no tiene más vuelta de hoja, no valen más excusas, sino que directamente es obligatorio tener un contrato con unas especificaciones de contrato perfectamente reflejadas. Y de la misma manera, si nos vamos a la norma IFS, en su punto 444 y 445, pues ahí de la misma manera me está pidiendo, oye, es importante que tengas reflejado un contrato donde en ese acuerdo por escrito se incluya todo el proceso productivo que estamos contratando, cuáles son todos los controles que se van a realizar, qué tipo de muestreo y de analítica, cómo vamos a tratar las incidencias, cómo vamos a asegurar esa trazabilidad. Fijaros que es muy importante que tengamos este contrato. Y ahora te digo más incluso. De la misma manera que nosotros vamos a validar este contrato y vamos a consensuar este contrato con nuestro proveedor, si el proceso productivo que nosotros, tanto en BRC como en IFS, ¿vale? Si el proceso productivo que nosotros estamos subcontratando es para un producto marca de nuestro cliente, ese contrato tiene que estar también aprobado o nosotros tenemos que tener una aprobación expresa, una aceptación expresa de que nos permita, el cliente nos puede permitir o nos debe de permitir que esa pasteurización, que ese tostado, que ese loncheado no lo esté haciendo una empresa tercera. Con lo cual, aquí ya cerramos la cadena. Es decir, nosotros con nuestro proveedor de subcontrata debemos de tener un contrato aprobado y firmado y acordado y aceptado por ambas partes y de la misma manera, si ese producto que está este proveedor procesándonos es marca de nuestro cliente, debe de aceptar el que firmemos el contrato con nuestro proveedor. Así que, fijaros, ¿no? Pero ahora, como ya digo, ¿no? Es verdad que IFS y BRC tienen distintos enfoques, a veces encontramos ciertas diferencias. Yo ahora te quiero definir aquí muy bien los tipos de subcontratas que nosotros podemos encontrarnos o las distintas situaciones o escenarios que nos podemos encontrar con IFS, digo. Entonces, nosotros nos podemos encontrar una primera situación, un primer escenario que sería cuando estamos subcontratando parcialmente un proceso productivo. Y ya hemos dicho, ¿no? Un envasado, un etiquetado, un loncheado, un pasteurizado. Nosotros hay parte de nuestro diagrama de flujo que nos lo hace un tercero.
Todo esto queda recogido en los requisitos de la norma de IFS en el 446 y en el 447, ¿vale? Con lo cual, de esta manera, nos dice, tú puedes incluirlo en tu alcance de certificación, no como tal el proceso productivo, sino que aparecerá una frasecita tipo, pero sí que es verdad que sí lo vamos a incluir dentro de nuestro alcance de certificación. Ese producto que parcialmente también nos lo ha fabricado, nos ha ayudado a fabricarlo un tercero, pues tenemos que cumplir con estos requisitos. Eso puede venir, como digo, indicado en el alcance de certificación con la frasecita tipo de, además de la producción propia, la empresa ha subcontratado parcialmente los procesos, y luego ya en el informe aparece mejor descrito cuáles son todos estos procesos que nosotros estamos subcontratando. Pero podemos encontrarnos también dos escenarios distintos en el que nosotros tenemos productos completamente subcontratados por un tercero, que pueden ser productos de nuestra marca o de marca de nuestro cliente, que una tercera empresa nos los fabrica al completo en su totalidad, y ya estos productos no se pueden incluir dentro de nuestro alcance de certificación, porque lo que nosotros ya estamos es comercializando un producto que nos ha fabricado un tercero, con lo cual sí que es verdad que lo podríamos incluir si nosotros nos certificamos en IFS Broker, ¿vale? De esta manera integramos la certificación de Food con Broker y sí que lo podríamos incluir, pero si no están integradas no se puede incluir. Es verdad que se puede quedar reflejado en nuestro informe que estamos comercializando productos que hemos subcontratado a una empresa tercera para que nos lo fabrique en su totalidad, pero claro, no están dentro del amparo de Food, sino que ya estaría dentro del amparo de Broker. Y nos podemos encontrar un tercer escenario, que sería cuando tenemos productos comercializados, que ya van a ser productos que ni son de nuestra marca ni son marca de nuestro cliente, que a veces no tienen que ser ni productos afines a lo que ya estamos certificados en Food, sino que nosotros podemos estar comercializando cualquier tipo de producto de cualquier marca y que lo tengamos en nuestras instalaciones, y en este caso, pues para poderlo integrar igualmente debemos de certificarnos en IFS Broker para que podamos contemplar la certificación al completo. Si no, pues directamente son productos que nosotros estamos comercializando y, como ya digo, no están dentro del paraguas o del amparo de la certificación Food. Simplemente para que sepamos que hay estas diferencias que podemos encontrar dentro de las distintas certificaciones, de las distintas subcontratas que nosotros podemos tener. Pero bueno, esto para que veamos un poquito las diferencias que tenemos entre BRC, entre IFS y los distintos escenarios que nos podamos encontrar en cada una de estas normas. Vamos ahora ya directamente a ver cómo podemos o qué debemos de hacer para evaluar y aprobar a nuestros proveedores. Aquí ambas normas son bastante concretas a la hora de pedirnos el requisito para aprobar a este proveedor. Aquí no tenemos muchísimo margen de maniobra y vamos a ver por qué. Porque tanto en BRC como en IFS lo que nos piden es, en el caso de BRC, que por supuesto aprobemos antes de iniciar esta subcontratación, que llevemos a cabo una supervisión regular y que evaluemos los criterios que vamos a pedirle o todos los requisitos que vamos a pedirle basados en un nivel de riesgo. Y aquí digo que en BRC no hay mucho margen de maniobra. En un primer lugar te pide, oye, tu proveedor de subcontrata sí o sí tiene que o bien estar certificados bajo una norma también reconocida por el GFSI, por supuesto certificado que tiene que estar vigente, certificado que tiene que ser para el producto y el proceso productivo que tú estás subcontratando, con lo cual esta sería una primera vía, que se encuentren certificados bajo una norma GFSI, es decir, BRC, IFS, FSS 22000, SQF, etcétera, ¿no? Pero que comprobemos que esa certificación aplica al alcance que nosotros estamos contratando y que por supuesto está vigente. Aquí en este caso, pues bueno, yo te aconsejo que directamente lo consultes en BRC, por ejemplo, en la página BRC, si están certificados bajo BRC, pues en el directorio. Ahí pues tú vas a poder comprobar si están certificados y si están vigentes. Si ya tienes un certificado de esta empresa que ya no está vigente, pues el código QR te ayuda a comprobar su vigencia y su renovación, con lo cual de esta manera pues evitamos o estamos teniendo información mucho más rápida que tenérsela que pedir a tu proveedor.
Como digo, tenemos dos alternativas. Esta que sería la certificación, o en caso que no se encuentren certificados o que tú prefieras también porque consideres que te va a dar más confianza y te va a dar más validez el poder subcontratar el proceso productivo, es llevarles a cabo una auditoría interna, ¿vale? O una auditoría, más que interna, una auditoría de segunda parte. De esta manera es verdad que la evaluación es mucho más directa, pero también es verdad que la norma BRC me pide una serie de requisitos si tu alternativa es bajo una auditoría de segunda parte, porque te pide que, por supuesto, la persona que esté llevando a cabo esa auditoría sea competente, ¿vale? Haya tenido una formación apropiada, tenga conocimiento del producto, del proceso, que esa auditoría haya cubierto unos requisitos mínimos en seguridad alimentaria, en trazabilidad, en APPCC, en defensa, en fraude, en buenas prácticas, y que todo eso quede reflejado en un informe de auditoría completo, detallado, y que se vea de una calidad suficiente para darle validez a esta auditoría de segunda parte. Que se han registrado no conformidades, pues que tengamos las acciones correctivas por parte del proveedor, que veamos las distintas fechas de seguimiento, evidencias del cierre de esas no conformidades. Es decir, que no se trate solo, como algunas veces me encuentro, como una auditoría de visita de cortesía, sino todo lo contrario, que tiene que ser, si no se encuentran certificados, pues sí o sí tendríamos la necesidad de esta auditoría de segunda parte, o si directamente nos vamos a la auditoría de segunda parte porque le queremos dar más rigor a esta visita, pues que por supuesto sea una auditoría de total calidad, no una auditoría de cortesía, que eso se lo dejamos a los comerciales o a otros departamentos, pero nosotros como Departamento de Seguridad Alimentaria tenemos que garantizar que esta auditoría de segunda parte sea todo lo exhaustiva que ya IFS me está pidiendo o que BRC me está pidiendo. En el caso de IFS, es verdad que también me pide de la misma manera o que se encuentren certificados en GFSI o que se les lleven a cabo auditorías, con lo cual en este requisito o en este apartado no tenemos grandes diferencias. Sí que es verdad que luego me va a pedir la norma que le hagamos un seguimiento una vez que ya lo tenemos aprobado. Perfecto, ya está aprobado, ya está trabajando con nosotros, ya le hemos subcontratado diversos procesos, ya le hemos subcontratado varias veces este proceso productivo, y ahora nos toca, transcurrido un tiempo, que por regla general IFS sí nos dice a los 12 meses o cuando tengamos cambios, y en BRC pues igual, ¿no? A los 12 meses o cuando tengamos cambios sustanciales, pues nos pide que hagamos un seguimiento del desempeño, es decir, cómo que nos sentemos, nos paremos a evaluar cómo ha trabajado este proveedor para nosotros. En el caso de BRC nos dice que tenemos que tener un proceso documentado para la revisión continua del desempeño de los proveedores de servicios, en este caso de la subcontrata, basado en el riesgo y en función de esos criterios que definimos inicialmente para la aprobación y para su desempeño. Aquí, ¿qué es lo que esperamos encontrar cuando estamos auditando o cuando tenemos que revisar todo este procedimiento? Pues vamos a comprobar durante una auditoría que se ha evaluado al proveedor, que tenemos todos los registros documentados para ser revisados, que hemos establecido todos esos criterios objetivos para valorar ese desempeño. Por ejemplo, cuáles son los indicadores de medida, los KPI, es decir, que nosotros tenemos que previamente saber qué vamos a medir para cuando se mida en ese seguimiento podamos concluir si cumple o no cumple. Es decir, tenemos que tener criterios medibles, criterios objetivos. No vale, bueno, pues me llevo muy bien con el proveedor y qué simpático ha sido cuando le mande el producto, sino que lógicamente tenemos que tener unos indicadores de medida desde plazos de entrega, analítica, controles productivos, incidentes, reclamaciones, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que definir bien cuáles serían esos criterios objetivos para valorar si cumple o no cumple con el contrato y poder así determinar si ese desempeño es apropiado o no. También es verdad que la norma BRC me pide que cuando estemos revisando todos nuestros procesos productivos, y en este caso nuestro proceso productivo de subcontratación, pues se revise a través de esas auditorías internas, que quede reflejado en la revisión por la dirección, que evaluemos los proveedores, etcétera, ¿no? Es decir, que es que hay al final de una manera vertical vamos a encontrar distintos requisitos en la norma que me obligan a evaluar el desempeño, con lo cual no tenemos excusa para no ejecutar este requisito, ¿no? Para no implantarlo correctamente.
Y en este caso la norma IFS, pues de igual manera nos pide que a los 12 meses o siempre que no se produzca o siempre que sí se produzcan cambios, evaluemos el desempeño de este proveedor, pues de igual manera tenemos que revisar que se mantenga la certificación vigente, que no hayan tenido cambios, que no hayamos tenido desviaciones con lotes que no hayan procesado, que no tengamos resultados analíticos fuera de márgenes, que no hayamos tenido pérdidas de trazabilidad, que no hayamos tenido desviación en el transporte, en el retorno de este producto, etcétera, ¿no? Es decir, que todos estos datos son los que me van a ayudar a evaluar el desempeño de nuestro proveedor y todo eso es lo que nosotros analizaremos y dejaremos reflejado en nuestro informe de revisión del desempeño de los proveedores. Aquí yo te puedo aconsejar buenas prácticas o yo te puedo aconsejar o te puedo decir, ¿no? Así como ejemplos, qué criterios podemos usar, como ya te he dicho, ¿no? Pues lógicamente, basándonos en el riesgo, lo mismo no es de crítico el contratar un tratamiento térmico, donde ahí pues tenemos que tener una garantía de que ese tratamiento térmico ha eliminado ese riesgo microbiológico, que evaluar un proceso productivo de un etiquetado, por ejemplo, o no es lo mismo un proceso productivo donde intervengan distintos alérgenos que un proceso productivo que estamos contratando de un empaquetado o de un... Por eso digo que tenemos que tener siempre muy en cuenta cuál es el proceso que nosotros estamos subcontratando para que evaluemos el riesgo. Y todo este riesgo quede reflejado con una serie de indicadores de medida que son los que yo, en primer lugar, debería de contemplarlos dentro, porque es verdad que tú tienes que incluso indicarle a tu proveedor cuáles son esos indicadores de medida para que tu proveedor trabaje en consonancia, es decir, que no tenga no conformidades, que los plazos de entrega, las analíticas, los controles productivos que te los mande junto con el lote que tú le has subcontratado, la puntualidad, que al final todos estos indicadores de medida pues estén consensuados y podamos cumplirlos, ¿no? Y es importante, ¿no? que eso lo consideremos dentro de nuestro sistema y lo consensuemos con el proveedor para que podamos medirlo y podamos evaluar el desempeño. Esta es la parte tanto de aprobación como de seguimiento, pero también es importante que tengamos en cuenta cuáles van a ser los requisitos también a la hora de recibir y aceptar la materia prima o más que la materia prima, el producto que nosotros le hemos mandado a subcontratar. Imagínate el escenario, ¿no? Que hemos dicho, oye, yo te voy a mandar una almendra para tostarla, tú me la tienes que retornar, bueno, pues yo ahora tengo que establecer qué voy a revisar de esta almendra tostada, pues tanto a características organolépticas, controles de aflatoxina, controles documentales para asegurar que el lote viene perfectamente trazado, la cantidad de almendra que le mandé con respecto a la que he recibido, etcétera, ¿no? Yo voy a fijar unos requisitos que cuando yo esté recibiendo ese producto, pues al final es lo mismo que cuando estamos recibiendo una materia prima, ¿no? Tú tienes que establecer unos controles cuando están entrando en tu muelle, están entrando por tu puerta, pues la persona encargada o el departamento encargado de comprobar esa entrada, pues ya tiene fijado, ya tiene establecido todos esos controles que tiene que hacer para aceptar y entrar en nuestras instalaciones esa almendra tostada, ¿no? Para continuar con el ejemplo. ¿Qué nos dice BRC? ¿Vale? Yo estoy diferenciando BRC de IFS, aunque como estás viendo, claramente prácticamente son iguales. Pero bueno, ¿qué nos dice BRC? Nos dice que yo tengo que tener un procedimiento documentado de aceptación de este producto que yo he mandado a procesar a una empresa tercera. Y que este procedimiento de aceptación tiene que tener unos criterios fijos y que tienen que estar basados en un análisis de riesgo. Por ejemplo, como hemos dicho, esa inspección visual de integridad del producto, de etiquetado, de presencia de daño, análisis físico-químico, microbiológico, de alérgenos, etcétera, si así está requiriéndolo el proceso productivo y el producto en sí. Condiciones de transporte y almacenamiento, por ejemplo, medida de retención o liberación del producto, toma de muestra, son todos requisitos que yo voy a documentar en mi procedimiento, que lo voy a trasladar a mis instrucciones de trabajo y que tienen que estar disponibles en ese muelle de recepción de material para que cuando entre esta almendra tostada ya esa persona sepa lo que tiene que controlarle, si tiene que tomar muestras, si tiene que avisar a calidad, etc. Con lo cual ahí debe de quedar perfectamente reflejado. IFS
me pide prácticamente lo mismo, que cuando el producto salga de nuestras instalaciones y regrese dentro de un mismo estándar de calidad, seguridad, integridad, legalidad del producto, y que no, ese proceso productivo que yo he subcontratado no afecte negativamente a mi producto, que es responsabilidad nuestra. Es que tú piensas que al final, aunque ese producto se vaya de nuestras instalaciones y vuelva, sigue siendo nuestra responsabilidad, con lo cual es importante que evaluemos cuál es el riesgo de ese proceso productivo, cuál es el riesgo sobre el propio producto, y ahí definamos concretamente todos los controles que nosotros vamos a implantar una vez que se reciba esa materia prima o ese producto intermedio. Más que materia prima, vamos a llamarlo intermedio. Y esto, pues sí que es verdad que es interesante que lo hagamos considerando que el proceso productivo subcontratado se queda integrado dentro de nuestro plan de APPSS. Es importante, y además es importante que lo hagamos así, y además es que es requisito, es decir, que si nosotros nos vamos a ambas normas, nos dicen, oye, nos olvides, recuerda que los procesos productivos y los riesgos deben de subcontratar ese proceso productivo, deben de integrarse en tu plan de APPCC, ¿vale? Es decir, la norma BRC nos dice, los riesgos para la seguridad, autenticidad y legalidad del producto derivado de un proceso subcontratado deben formar parte de tu plan de APPCC. Tiene que quedarse descrito cuáles son esos riesgos y cuáles son tus medidas preventivas. Yo diría que aunque realmente esto lo estamos viendo como un poco más al final del podcast, del episodio, lo de la integración con el plan de APPSS, en realidad nosotros debemos de partir de nuestro plan de APPSS, porque es aquí donde vamos a analizar todos los peligros y su nivel de riesgo. Es donde en función de ese riesgo vamos a establecer tanto requisitos para aprobar, requisitos para aprobar el proveedor, para darle seguimiento al proveedor y para recibir esa materia prima intermedia en nuestras instalaciones, y en función de lo que nosotros hemos evaluado dentro de nuestro plan de APPSS es donde ya nos ayudará a definir todos los criterios dentro del contrato, dentro de las especificaciones y todos los requisitos a la hora de evaluar el desempeño de los proveedores. Es decir, que partimos del plan de APPSS para poder desarrollar en nuestro sistema de seguridad alimentaria todos los requisitos con respecto a la subcontrata. Y en concretamente, pues ya te digo que BRC nos dice igual, ¿no? Todos esos procesos productivos, por ejemplo, un pasteurizado, un escaldado, un secado, un mezclado, un tostado, todo eso debe de quedar reflejado. Porque fíjate que incluso debemos de reflejarlo en el diagrama de flujo, que esas actividades que nos hace un tercero, pues a lo mejor de una manera diferente, con un color distinto, que quede reflejado, que quede claro que ese proceso productivo lo controlamos, pero desde fuera. ¿Vale? Y que los análisis de peligro quedan reflejados dentro de nuestro plan de APPSS, porque fíjate que incluso si estamos hablando de tratamientos térmicos, como un pasteurizado, un escaldado, puede incluso ser un punto crítico en tu sistema, que no lo está controlando el proveedor porque lo está desarrollando él, lo está ejecutando él, pero que nosotros tenemos que establecer las directrices si consideramos por el análisis de peligro y el nivel de riesgo que es un punto crítico, y tenemos que tener toda la documentación que se genere y nos la tiene que proporcionar el proveedor para que garanticemos que ese punto crítico está perfectamente controlado. Es que tenemos que entrar muy al detalle y tenemos que ser muy estrictos a la hora de establecer estos requisitos, y sobre todo cuando son puntos críticos, no por eso vamos a relajarlo porque no le esté ejecutando un proveedor o una empresa tercera. Y de igual manera, IFS nos dice que tenemos la obligación de integrar la subcontratación dentro de nuestro plan de APPSS, porque además así no lo dice directamente la norma, tenemos que identificarlo en el diagrama, tenemos que evaluar los peligros, controlarlo todo con la documentación que le vamos a exigir a este proveedor, con esas especificaciones técnicas, que es muy importante. Con lo cual es también importante que nosotros, cuando hagamos la evaluación in situ del diagrama de flujo, pues también tengamos en cuenta cómo vamos a evaluar esos procesos productivos subcontratados dentro de nuestro diagrama de flujo. Tenemos que ver cómo sale ese producto intermedio al proveedor y cómo regresa. Es decir, que es un diagrama de flujo más que nosotros tenemos que evaluar in situ. La revisión in situ también para esta gama de productos
donde tenemos procesos subcontratados. Fíjate que de este requisito también hemos hablado en otros episodios del podcast, ¿no? El cómo verificar in situ el diagrama de flujo. Pues recuerda, diagramas de flujo que tengan partes subcontratadas, también tenemos que evaluarlas in situ de que cumplimos con todos estos requisitos a la hora de expedir este producto intermedio y de recibirlo cumpliendo con todos estos requisitos que estamos hablando en este episodio. Es importante, ¿vale?, que tengamos en cuenta esto y sobre todo cuando son puntos críticos. Yo aquí los remarco mucho porque, bueno, si son fases quizá un poquito más sencillas, como puede ser a lo mejor un reempaquetado, como un etiquetado, bueno, vale, si le estamos mandando la etiqueta, si lo estamos mandando todo, pues bueno, no es tan crítico como cuando estamos teniendo procesos ya de un tratamiento térmico, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí que tengamos en cuenta este aspecto. Bueno, pues como ya has visto a lo largo de todo este episodio, la subcontratación en la industria alimentaria no es simplemente un trámite administrativo, sino que tanto BRC como IFS nos dejan bastante claros los requisitos que tenemos que cumplir y que sigue siendo, que ya lo he dicho, nuestra responsabilidad. Así que en definitiva, fíjate que ya hemos hablado en este episodio los distintos escenarios que tenemos de subcontrataciones. Hemos hablado de cómo formalmente tenemos que desarrollar toda la documentación desde el contrato, las especificaciones, condiciones de entrega, indicadores de medida. Hemos visto también cómo evaluar al proveedor con criterios técnicos y basados en el riesgo, que no solo nos vale que estén certificados en GFSI, sino que muchas veces también en función del riesgo puede ser necesario una auditoría de segunda parte. Ya hemos visto cómo vamos a hacerle seguimiento de ese desempeño de forma periódica, al menos anualmente cuando tengamos cambios o cuando tengamos problemas con este proveedor. Hemos visto también lo importante que es verificar el producto cuando lo estamos recibiendo en nuestra planta o si en el caso de IFS no lo recibimos de vuelta, cómo garantizamos que el producto cuando se vaya de nuestro proveedor a nuestro cliente tenemos la garantía de que cumple con todos los beneplácitos de calidad, seguridad, inocuidad, autenticidad. Hemos visto lo importante que es y que es requisito integrar toda esta subcontratación en nuestro plan de APPCC para que evaluemos los riesgos, para que tengamos en cuenta a nivel de trazabilidad y que todos los peligros estén perfectamente controlados. Porque al final, externalizar un proceso productivo no significa externalizar la responsabilidad, sino que está en juego la seguridad de ese producto y tú en tu sistema tienes que integrarlo perfectamente. Porque son productos que son tu marca, son la marca de tu cliente y bueno, pues tenemos una gran responsabilidad como industria alimentaria. Bueno, pues espero que este episodio haya sido útil. Si quieres seguir profundizando en todos estos requisitos, pues mira, la verdad es que en mi curso de integrado de seguridad alimentaria, que puedes encontrar en marifemontes.com, ahí te ayuda a entender perfectamente todos los requisitos de BRC, de IFS, de igual manera como hemos visto en este episodio, integrando los requisitos, viendo todas las vías de integración, como así también viendo las distintas diferencias para que tu plan, para que tu sistema de seguridad alimentaria integrado en BRC y en IFS pues sea todo lo práctico, todo lo eficaz y le puedas sacar realmente todo el provecho preciso. Todos mis cursos están diseñados para que los puedas interpretar correctamente, los puedas aplicar, puedan recibir auditoría de forma clara, rigurosa y siempre con una seguridad técnica patente y validada. Así que si trabajas como responsable de calidad, como consultor, como auditor y piensas que puedes seguir mejorando tu formación en sistemas integrados de BRC y de IFS, bueno, pues te invito a que visites mi página web marifemontes.com, donde ahí vas a encontrar el curso integrado como todos los cursos que tengo de seguridad alimentaria. Así que bueno, te invito a que vayas a marifemontes.com y como te dije al principio, ahí vas a encontrar todos los episodios de este podcast y donde te vas a poder descargar los apuntes. Así que sin más, ya hemos dado por finalizado todo el requisito que quería hablarte sobre cómo evaluar a proveedores de subcontrata. Espero pues que haya sido de gran utilidad. Si ha sido así, pues estaría muy agradecida que me lo hagas saber con tus comentarios, que me ayudes a compartir este episodio con personas que también pienses que le puede ser útil. Y será de muy bienvenida cualquier comentario que me deje, reseña o votación para que este podcast llegue cada vez más lejos a todos los que estamos metidos en este gran mundo de la inocuidad alimentaria. Así que sin más,
ya me voy a preparar el episodio de la semana que viene, así que nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chao.